Buenos días, buenas tardes, perdón. Eh, ah, el video pues es para ustedes, me invitó Muro. La idea es explicar un poco información sobre Ceneval y, bueno, no Ceneval, sino sobre la guía que ustedes tienen, que en realidad es como base Ceneval para el ingreso a la universidad. Me dicen que van a... Ay, ¿cómo se llama para ser maestro? Se me va el nombre. Este, UPD. UPD, sí, van para la UPD, para el normal. Pedagogía o normal, entonces es muy parecido el examen de Ceneval a los que están ahí, porque utiliza los mismos temas prácticamente, nada más que los ve de manera distinta. Ustedes me pidieron que revisara lo siguiente y les voy a enseñar. Permítanme. Ahora, ¿dónde estoy? Estoy acá. Me pidieron que revisara. ¿Sí logran ver? ¿Sí, verdad? ¿No se ve muy chiquito? Sí. Decodificación de mensaje de texto. Déjenme poner mi lapicito, permítanme, aquí está. Me pidieron que revisara esta parte, la de mensaje de texto. Esto se pudiera traducir en la parte de Ceneval como redacción indirecta. ¿Qué es la redacción indirecta? La redacción indirecta es que ustedes no van a escribir, obviamente, porque estos exámenes no son para que escriban, sino para que encuentren el error. Y obviamente se necesita pues un conocimiento de conceptos de redacción que no se enseñan como si fueran matemáticas, sino que en la práctica es donde empiezan pues, a tener efecto. Y es donde puede ser un poco complicado de repente porque a lo mejor nunca los pusieron en práctica. Déjenme borrar aquí. Aquí está. Vámonos con el primero, que es el de decodificación de homófonos. Vamos a ver qué son los homófonos. Obviamente, esto es como de primaria, pero de todas formas hay que revisar eso. ¿Mande? Decodificación de homófonos. Miren, palabras, es que me dicen que grito mucho, perdón. Las palabras homófonas son un conjunto de palabras que están relacionadas con cambios en el lenguaje. En este caso, son cambios que exclusivamente, como dicen aquí, son aquellas que suenan igual, pero tienen distinto significado y suelen tener distinta grafía. Aquí hay una clave importante. Las palabras que suenen igual, pero tienen distinto significado y tienen distinta grafía, es porque van a tener un significado distinto. Como les puse ahorita al principio, estas cosas no se enseñan, así como el concepto del verbo hecho o el concepto del verbo habría, sino se ponen en práctica. Por eso de repente puede ser un poco complicado si no las van a poner en práctica, ¿no? Entonces, nada, vamos a confirmar, fíjense. Este tipo de palabras, como dice aquí, mm, se suenan igual, como aquí pueden ver, hecho con H, ¿sí? De hacer, hecho sin H, de echar. Insisto, este tipo de palabras no se enseñan, simplemente se tienen que poner en práctica. ¿Qué les pueden poner en el examen que van a presentar? Probablemente les van a poner un error, por ejemplo, en hecho, aquí, estoy solo poniendo un ejemplo, en hecho, y van a hacerlo pasar por un verbo, o sea, como de hacer. Yo he hecho. Déjenme abrir un Word para que sea más fácil. Denme un segundo, permítanme. Mm, Aquí estoy porque no pensé que iba a abrir un Word. Denme chance. ¿Qué documento es? El 53. ¿Ese sí va aquí? Sí. Mm, Aquí estoy. Ya. A ver, entonces, ¿dónde les pueden poner el error, por ejemplo? Puede ser así, ¿no? Yo he hecho Aquí fíjense, ya me corrigió, pero no es así. Yo he hecho la tarea. Entonces les pueden decir que localicen el error en las siguientes palabras. Y este sería un error. eh, Ay, déjenme quitar esto. Permítanme. Este sería un error de palabras homófonas, ¿sí? Porque este hecho es con H
y no es sin H. Por eso, insisto, el concepto es bien sencillo. Aquí la cuestión es que se van a topar con palabras que tal vez a lo mejor ustedes nunca utilizaron y van a tener que ponerse bastante truchas porque para esto no hay como una especie de fórmula o de solución. Simplemente es del conocimiento que se adquiere. Por lo tanto, es importante que esta parte la tomen en cuenta, pues no nada más estudien los homófonos, sino empiecen a buscar ejemplos de homófonos para que distingan, ¿no? Porque generalmente les ponen los más comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí en habría, aquí está, ay, déjenme, bueno, para acá. Ok. Por ejemplo, habría, aquí estamos del verbo abrir y habría con H del verbo haber. Aquí tienen que saber esa diferenciación. Y creo que sí entienden que esta parte no se enseña como concepto, ¿verdad? Sí lo entienden así, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno. Y tampoco es tal cual que les van a poner en cuenta los errores homófonos. Simplemente les van a poner un error homófono. ¿Para qué? Para que ustedes lo localicen. Y eso, pues, insisto, eso nos enseña, ¿no? Por ejemplo, aquí cura de sacerdote y cura de curar. Aquí pues, sí lo pueden entender porque se escriben más o menos igual. Siguen siendo palabras homófonas, ¿no? Veamos los ejemplos que nos pone aquí la página. Esta página es de ejemplos de enciclopedia, es algo que pueden encontrar en internet, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí dice, te echo de, déjenme hacerlo más grande para que se entienda. Te echo de menos, ha hecho mucho frío este invierno. Aquí, por ejemplo, en esta parte te echo de menos, o sea, es del verbo echar. Más echar algo menos, pues no se entiende, ¿no? El niño abría sus ojos asombrado, habría que comprar provisiones. Habría que comprar provisiones. Por eso tienen que estar bien atentos a todo esto, porque si no, no hay como una solución. Y es en realidad lo único de lo que se puede hablar de ese tema. Yo lo que les voy a poner, por ejemplo, para esta parte, para la decodificación de homófonos, bueno, para absolutamente todo, por medio de Muro les voy a enviar unos links para que hagan algunos ejercicios de redacción indirecta. Ahí pueden practicar pues, todas estas cosas que se les está diciendo. Por lo tanto, como concepto, lo de homófonos, pues no tiene mayor explicación. Simplemente hay que comenzar a distinguir y para eso van a apelar mucho a su conocimiento. Ahí donde estoy aquí. Y nada más para recordarles, permítanme. Ahí, para atrás. No, ahí. Para recordarles y para que no se olvide, las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero tienen distinto significado y suelen tener distinta grafía. No necesariamente suelen tener distinta grafía. Hace unos años los exámenes sí ponían, por ejemplo, distingue los errores entre estas palabras homófonas. Ahora ya no. Ahora ya ponen texto. Y en ese texto ustedes van a tener que tienen que distinguir esos errores, ¿no? Entonces, de homófonas, no digo, no hay mucho de qué hablar. Ese pues sí, es un tema como muy zanjado y en realidad es fácil en la medida en la que ustedes conozcan algo de vocabulario. Luego, lo que me pidieron es claridad ortográfica. Esto sí es un poco más elaborado y les voy a decir por qué. Así que me voy a ir para acá, voy a ir abriendo. Permítanme. Aquí está. Cerrar. La claridad ortográfica tiene que ver con estas dos cosas. ¿Sí? Con el uso de la coherencia y con el uso de la cohesión, o sea, con los conectores. No sé si de repente los que tomaron clases conmigo les decía, hay que tener a la mano ahí ¿cómo se llama? Hay que tener a la mano ahí las, las preposiciones y las conjunciones. Bueno, en este caso se van a empezar a utilizar junto con palabras conectoras. Fíjense lo que es la claridad ortográfica. La claridad ortográfica en un texto consiste en que el texto sea entendible en la expresión de las ideas contenidas. Aquí hay un tema que debe de estar presente. Además de la cohesión y de la coherencia, que ahorita vamos a ver qué son, tiene que estar presente, por ejemplo, el conocimiento sobre las partes de un párrafo, que no tiene mayor ciencia. Idea principal, idea secundaria, ¿no?
y además utiliza puntuación, que es otro elemento muy importante dentro de esta parte de claridad ortográfica, porque la puntuación hace diferencia. ¿Entre qué? Entre dar a entender una cosa que sea clara y otra cosa que no sea clara. Ahorita vemos puntuación, si quieren. Para que lo que se escriba tenga claridad, se organizan las oraciones y palabras de forma tal que el lector pueda acceder al contenido mediante una lectura fluida y de comprender independientemente del tema del texto, ¿no? El texto debe expresar de forma clara y jerarquizada las ideas que el autor pretende exponer. Esto es necesario que el texto tenga cohesión y coherencia. Aquí, por ejemplo, en el tema de las ideas entra la parte de los elementos del texto, ¿no? Ideas principales, del texto del párrafo, idea principal, idea secundaria, a lo mejor argumento central. Esos son de otra materia, no, sí son de lenguaje, pero se enseñan desde primer semestre. Entonces, tiene que aprender a localizar, por ejemplo, la idea principal del texto. Hay ciertas guías que a veces puede ser el título, que diga más o menos de qué uno va a hablar, pero sin perder el foco de que a partir de ahí comienza toda la construcción, por ejemplo, de los elementos de un párrafo, de un conjunto de párrafos. O sea, como por ejemplo aquí, el tema es la claridad ortográfica y la cohesión y coherencia, conectores. Solo en este párrafo, en este primer párrafo, de todo el texto que es, y les voy a poner cuánto texto es, no es mucho. Vean lo que es. Bueno, no es mucho. Solo en ese primer párrafo aparece lo que es la claridad ortográfica. No le da vueltas. Y si ven, por ejemplo, un texto con varios párrafos, han de entender que para hablar de claridad ortográfica, entonces van a tener que pensar que al principio van a estar las ideas principales. No les van a preguntar, localiza la claridad ortográfica. Simplemente les van a decir, del siguiente texto que está aquí, las ideas están bien ordenadas o no están bien ordenadas. Y van a tener lo que leer todo y decir, no, pues como que lo que tiene que ir al principio está al final. ¿Por qué? Porque el título habla de una cosa y la mayoría de la información es de esa cosa. Entonces, insisto, eso tampoco se enseña, pero ahí como que tienen ciertos tips que creo que les pueden servir para comenzar a contestar. ¿Qué es la cuestión? De ese tipo, Dime, ay, perdón, de dime. ese tipo también nos va a poner de que nos mande un texto y nosotros buscar en qué lugar está la idea principal. Les voy a enviar algunos links con ejercicios, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ujú. Pero aquí la cuestión es, como es redacción indirecta, y eso sí me gustaría que lo tuvieran muy presente y se les quede grabado, no van a escribir ustedes. Entonces, ¿cómo califica la universidad que ustedes sí redactan bien? Pues encontrando los errores. O sea, que está bien hecho, que está mal hecho. ¿Para qué? Para deducir que sí saben escribir porque entienden cómo se forma, por ejemplo, un párrafo. ¿Sí? Ahí tendrían que buscar cuáles son las partes del párrafo ustedes, las partes de un texto. ¿Para qué? Para que se entienda. Fíjense qué es la cohesión. Se denomina cohesión textual a la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. La cohesión también es la manera de relacionar y unir distintas palabras, oraciones y párrafos del texto. En este tema entran los conectores. Por ejemplo, estamos hablando de conjunciones y de preposiciones. Denme un segundo para ponerles un ejemplo. Aquí debo tener más ejemplos. Permítanme. Ejemplos de cohesión textual. Permítanme. Ah, esto debe estar aquí. Lo estoy abriendo, ¿eh? Dentro del texto, las palabras y sus referentes están relacionados entre sí cuando se habla del mismo tema. Creo que este es suficiente. A ver, vamos para acá. Aquí otra vez pasar, dice la cohesión es la propiedad de un texto que permite una fácil y rápida comprensión gracias a la organización de las ideas. Es una de las propiedades deseables de todo texto junto con la coherencia. Estamos viendo la coherencia y la cohesión. ¿Qué es lo primero? La cohesión, ¿verdad? Si no me equivoco.
A ver, pongan atención porque de repente me desvío yo. Aquí estoy. Estamos viendo la cohesión. Sí, vamos bien. Después me desvío yo. Cohesión. Ok. La cohesión es una propiedad interna del texto, es decir, que se refiere a la forma en que diferentes fragmentos se relacionan entre sí y no necesariamente con un referente externo al texto mismo. O sea, ¿qué es esto? Aquí ponen un ejemplo y me parece claro. ¿Dónde está? Fíjense. Es que viene corregido, es como si le diéramos un párrafo normal, común y corriente, pero lo voy a leer. Dice, las coníferas son árboles o arbustos evolutivamente muy antiguos que aparecieron cientos de millones de años antes que los árboles de hoja ancha. La palabra conífera, vamos a la más grande, deriva del griego conus y ferre, que se traduce en llevar conos, haciéndose alusión a la principal característica de las coníferóspidas. Poseer estructuras reproductivas denominadas conos o poseer estructuras reproductivas, denominadas conos o más común piñas. Las plantas que forman esta colección son la especie forestal dominantes en los climas fríos y de las altas montañas. Fíjense cómo vendría un error de cohesión. Imagínense que comienza el párrafo con esto. Las plantas que forman parte de esta colección son las especies forestales dominantes en los climas fríos y de alta montaña. Punto. Y luego sigue. Las coníferas son árboles o arbustos evolutivamente muy antiguos que aparecieron cientos de millones de años antes de que los árboles de hoja ancha. Si creen que empiece así el texto, ¿lo entenderían o no? Les pregunto. Y los demás hablen, ¿sí o no? Pues si empezara de las plantas al principio, pues no tanto, porque No. sí hay como que una diferencia, ya que empieza al principio, las coníferas son árboles o Se arbustos. fijan que empieza definiendo qué son las coníferas y luego habla de qué está hecha, de la etimología de las coníferas. Y luego fíjense, hay un punto y coma. Aquí es donde yo hablo pues entonces de la puntuación. ¿Para qué es un punto y coma? Ahorita se los explico si quieren. Y luego habla de poseer estructuras reproductivas, etcétera. O sea, va llevando las cosas de tal manera que se entiende desde el principio. Por ejemplo, dice aquí en el ejemplo vemos palabras del mismo campo referencial como árboles, arbustos, plantas, forestal, etcétera. Bueno, eso también es una de las características, ¿sí? Es decir, la cohesión, en este caso es cohesión léxica, pero forma parte de la cohesión. Se da cuando todo un texto habla sobre el mismo tema o temas derivados. Aquí en este caso, cuando movimos los enunciados, nada más así, de manera muy rápida, nos dimos cuenta de que no se entendía, no hay cohesión, inclusive no había coherencia. Entonces, en este caso, se entiende que ahí puede venir el error. Deben estar muy atentos a eso. Hay una cosa que deben de reconocer. Por ejemplo, dice aquí, mecanismos discursivos son palabras que permiten unir diferentes oraciones o partes de oraciones, que forman parte de la cohesión, para que pueda tener cohesión en una relación específica, ¿no? Dependiendo de cuál es la relación que establece, pueden ser disyuntivos. ¿Qué son los disyuntivos? Son los nexos como por ejemplo o u y otras expresiones que señalan una separación u oposición de ideas internas al texto, ¿no? Aquí ponen un ejemplo. Los momentos que vivimos pueden ser instantes de un proceso iniciado antes o bien inaugurar un nuevo proceso feriado de alguna manera al pasado. Por ejemplo, imagínense que solo estuviera la palabra bien y se elimine o. Los momentos que vivimos pueden ser instantes de un proceso iniciado antes bien inaugurar un nuevo proceso referido de forma alguna que haga vocación al pasado. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Mm? ¿Alguien iba a decir algo? No, nada, era de que sí no tenía como que tanto No tenía sentido, sentido. no tenía sentido. Y ahí es donde viene el error que les van a pedir. Hay que
ver que existen estos nexos que son disyuntivos. Cuando son disyuntivos es que es una cosa u otra. ¿Mm? Causales que señalan causa y efecto, como son los que siguen. Por ejemplo, siempre se criaron bajo la tutela de su abuela, contando con su cuidado y cariño. Por eso, separarse de ella fue muy difícil. Aquí, por ejemplo, ¿por qué hay una coma? Sin esa coma no sería coherente este texto. Escuchen, por eso separarse de ella fue muy difícil. Por eso, o sea, eso, que es un enunciado, y luego viene, separarse de ella fue muy difícil. Generalmente, cuando aparecen preposiciones como pero, como sin embargo, o con este caso por eso, tiene que haber una coma después. ¿Para qué? Para dar ese énfasis que se tiene que dar cuando ustedes hablan. Por eso, separan, ¿no? Dicen, separarse de ellas fue muy difícil. Por eso, mejor fui a la tienda de enfrente. No dicen, por eso mejor fui a la tienda de enfrente. Siempre ponen una separación. Y aquí es importante que repasen el tema de la puntuación. Es básico. Lo podemos ver en una siguiente sesión si quieren. Le dedicamos solo un tiempo a la puntuación que nos puede llevar 40, 50 minutos, una hora, ¿no? Cohesivos, fíjense. Establecen un límite a lo que ya se dijo, ¿no? También pueden señalar una oposición. Aunque se hayan emitido anuncios oficiales sobre el tema, una gran parte de la población permanece ignorante. Aquí, por ejemplo, este aunque hace que se cuestione todo el resto de los enunciados. Todo, ¿eh? Si no estuviera este aunque, no habría una cuestión. Imagínense que lo quitamos. Se haya emitido anuncios oficiales sobre el tema, una gran parte de la población permanece ignorante. No tendría sentido. Por eso es bien importante que lean con cuidado, para si algo no les da sentido, se detengan y digan, algo está pasando aquí. En esta parte de la redacción indirecta, que me están pidiendo que encuentre errores o diferencias, algo está pasando. Bueno. Temporales dice, pueden indicar una relación de anterioridad, antes, hace tiempo, al comienzo, de simultaneidad, mientras tanto, a la vez, actualmente, o de posterioridad, más tarde, después, entonces. Permiten relacionar temporalmente los diferentes eventos descritos en el texto, ¿no? En un comienzo, la empresa se ofreció para hacerse cargo de todos los gastos de la producción. Sin embargo, así no tuviera coma, hay un error. Sin embargo, el cliente prefirió tercerizar la producción y por eso actualmente la empresa se encarga únicamente de la comercialización. Si comenzáramos como la empresa se ofreció para hacerse cargo de los gastos de producción, igual se entiende, pero falta algo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión de tiempo. Ahí es donde no hay cohesión. Sin embargo, el cliente prefirió tercerizar la producción y por eso actualmente la empresa se encargaría bla, 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 bla. O sea, si aquí hay un asunto de temporalidad, acá también tendría que haber un asunto de temporalidad. Hay que leer con cuidado, ¿sí? Por favor. Les insisto en este tema de las comas, ¿sí? Sin embargo, vean que este solo es un enunciado y el que sigue es un enunciado independiente. No necesita ver aquí, por ejemplo, en sin embargo, un verbo. ¿Sí? Pero aquí el cliente prefirió, aquí tenemos el verbo en prefirió, y eso es un enunciado con un sin embargo que se puede considerar como otro. Entonces, sin embargo, coma, etc. Luego, locativos, ¿no? Permiten diferenciar objetos según su posición en el espacio, en su cercanía o lejanía. Para facilitar la comprensión del texto se utilizan principalmente las descripciones, que tal vez les pongan las descripciones, ¿no? Miren, les voy a pasar también si quieren esta página, pero lo que quiero que les quede claro todos ustedes dentro del tema de cohesión es que tienen que leer muy, muy, muy detenidamente para darse cuenta de que si algo no les suena, entonces deténganse y analicen esa parte. ¿Por qué razón? Porque lo que están tratando de calificarles es el error, el error. Bueno, otro, de ahí mismo, el siguiente tema es, déjenme abrirlo, acá está, la coherencia.
Vamos a ver qué es la coherencia. Denme chance. Aquí estamos. Estamos aquí con coherencia. Si no ven, estamos aquí. Dice, la coherencia es la forma de los textos bien estructurados que permite concebirlo como entidades semánticamente comunitarias, de manera que las diversas ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, de manera que el lector pueda encontrar el significado global de la comunicación del texto. Para este tema de la coherencia textual, puedo ponerles algunos ejemplos. Déjenme buscar. Estos no los abrí. Coherencia textual, ejercicios y ejemplos. Me encontré aquí una página de ejercicios. Permítanme. No la había visto. Déjenme abrirla. Coherencia textual, ejemplos. Denme un segundo. Aquí está. Miren, es que esta parte no la preparé. ¿Por qué no la preparé? Se me olvidó. Discúlpenme, ya lo estoy abriendo acá. Nada más que en internet. Aquí está. Déjenme para acá. Aquí estamos. Déjenme quitar el cursor. Aquí está. Dice, el texto debería estar estructurado en una secuencia progresiva de la información, es decir, para hablar sobre la fotosíntesis, aquí pongo, no, este es un ejemplo. Aquí está. Vamos a ver este ejemplo, fíjense. Sí, este. Les ponen bueno, no un ejemplo, sino un poco más de información sobre la coherencia. Un libro es coherente cuando todos sus capítulos, partes, apartados, secciones, etcétera, se ensamblan a una idea o tema central. O sea, ya saben que tienen el título y luego todos los capítulos se estructuran de tal manera que hablen sobre el título. Eso como se entiende, ¿no? Pero también esta línea puede advertirse en los niveles de estructura inferior, que es donde les van a poner a ustedes los ejemplos. Entre los párrafos y las oraciones existe una interrelación que permite aportar información relevante para la comprensión o el significado total del texto. Para que un texto sea coherente debe estar basado tanto en la selección de la información como en la organización de la misma. La selección se refiere a lo que eliges comunicar, qué aspecto o elemento de un tema vas a desarrollar. Y la organización se refiere a cómo vas a exponer el tema, qué vas a decir primero y qué vas a decir después. ¿Recuerdan lo que les dije? Idea principal, idea secundaria, y luego de la información que existe, cómo la voy a poner, si decido contar una historia, si decido verme un poco más personal. Entonces, ahí está mucho la decisión del escritor, pero ustedes no son los escritores, ustedes van a ver si hay coherencia. Sigamos con esto. Va. Un texto coherente no debe afirmar una cosa y luego en los siguientes párrafos decir lo contrario. Esto tiene que ver con la unidad temática. Esto parece ser como de cajón. El asunto es que no se fijan porque lo tienen que leer. El hecho de que los enunciados del texto giren en torno a un tema o idea central. ¿No? Ejemplo, la Luna es un cuerpo celeste, es el satélite de la Tierra. No tiene atmósfera y no hay oxígeno que posibilite la vida de los humanos en ella. Cuando vivamos sobre la Luna podremos ver nuestro planeta desde lejos, ¿no? En este párrafo dice, se advierte una idea central. Si la Luna no tiene atmósfera y la vida humana no es posible en ella. ¿Cómo es que en algún momento podemos vivir allá? ¿Significa que quien habla no es humano? ¿O que en un futuro se genera algún tipo de atmósfera que propiciará la generación de oxígeno? Como ves, este texto no es coherente porque no cumple con la regla de no contradicción. Hay una contradicción. ¿Sí se nota o no? Les pregunto. ¿Sí? ¿Los demás qué onda? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí se contradice, por eso tienen que poner atención. La coherencia
si bien es como esta característica del texto que parece muy difusa, a veces están presentes incluso la puntuación, los conectores, etcétera. Fíjense, aquí viene abajo exactamente eso. Uso de nexos y conectores oracionales. Los nexos y conectores oracionales son aquellas estructuras gramaticales que permiten unir una oración con otra, una idea con otra, para que el texto mantenga el significado. Estos nexos son los que posibilitan la progresión temática. Cuando hablamos de nexos estamos hablando de conjunciones y preposiciones, pero también de palabras o conjuntos de palabras o incluso puntuación. ¿Sí? Por ejemplo, cómo enlazar una idea, una oración principal con una secundaria o una oración subordinada con una no subordinada. Pues obviamente hay un punto, pero hay que saber dónde va el punto. Exactamente cuando acaba la oración. Parece muy tonto, pero entonces hay que ver la estructura de la oración. ¿Y esa estructura cuál es? Pues generalmente sujeto, verbo, objeto directo, indirecto y si hay complemento circunstancial adelante, ¿no? Y hay un punto. Y entonces una oración subordinada no se entiende sin la otra. Así es, pues por concepto, ¿no? Pero no les van a preguntar esos conceptos, les van a pedir que busquen el error, ¿no? Existen 5 tipos de conectores según la finalidad comunicacional: de causalidad, perdón, de certeza, de consecuencia, de oposición o de condición. De causalidad son los conectores o nexos que establecen relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, pues, ya que, porque, a causa de, como, que, puesto que, entre nos. Vamos a ver, fíjense. Déjenme irme para acá. A ver, déjenme ver si encuentro uno de los que viene acá, puesto que no viene uno no, aquí no viene uno de causalidad, en el ejemplo de la luna. No, entonces no lo puedo poner de ejemplo. A ver si un ejemplo más acá abajito. Miren, aquí viene un ejemplo acá abajo. No, vamos a leerlos todos y luego ya vamos hacia abajo, ¿sí? De certeza, ¿cuáles son? Estos conectores apuntalan las ideas ya expuestas por el autor y serían, por supuesto que, además, claro, desde luego, evidentemente, obviamente o de hecho. Son de certeza, están afirmando la certeza de que algo pues es verdad si lo quieren ver, ¿no? De consecuencia, establecen la continuidad de las ideas en las frases, oraciones y párrafos. Algunos de los conectores pueden ser asimismo o así mismo. Fíjense que aquí hay una diferencia, pero son lo mismo. Asimismo o así mismo. De este modo, ahora bien, en consecuencia, por lo tanto, luego, por consiguiente, etcétera. Miren, antes de que se me pase, les estoy abriendo las páginas y ni se las he pasado. Así que, ¿prefieren que se las pase por aquí o se las paso muy luego se las paso a ustedes? Sí, mándame más a mí por WhatsApp. Ok. Y ya se los reenvío. Ok. Por favor. De oposición. Dice, los conectores manifiestan contrastes entre las ideas que se exponen. Son típicos los nexos, aunque, no obstante, sin embargo, pero, excepto, etcétera. Aquí hay un etcétera y es que hay más, pero estos serían como los más usuales. Aquí en este caso tienen que entender que son de oposición. Oponen dos cosas, como los anteriores que hacían, hablan de consecuencia, los anteriores hablan de verdad y los otros de causalidad, que son cosas totalmente distintas. Y de condición, dice, este tipo de nexos establecen una condición o requisito para que lo que se expresa en la oración se cumpla. Algunos son siempre que, con tal que, así que, de condición. A ver, fíjense. Vamos a ver la diferencia entre coherencia textual y cohesión textual para que vean que son distintas, pero son cosas que se complementan y prácticamente surgen al mismo tiempo. Dice, la coherencia es un recurso interno de estructuración de la frase, que es lo que estamos viendo ahorita. Oración y párrafo en un mensaje global que constituye un procedimiento
macrotextual, o sea, tiene que ver con algo más grande que la propia oración, o sea, con el puro párrafo que les pongan o con el texto total. La coherencia alude a la semántica, es decir, al significado de las expresiones lingüísticas que se dan en el texto. Ahorita Muro, los demás no hablan, pero dijo que de repente no se entiende. Entonces, ¿se fue la luz? Sí. Déjenme hacerlo. Sí. ¿Dónde? Muchas cosas de eso, pero lo que no nos acordemos es otra cosa. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada, estamos platicando. No, es bueno que digan qué pasó. No se acuerdan de muchas cosas de estas, ¿verdad? Uy, sí. No, sí, por ejemplo, lo que está explicando ahorita usted de lo de la coherencia, o sea, es mucho rollo, o sea, son muchas cosas y algunas cosas sí le vamos entendiendo, pero va un poquito muy rápido, pero está bien, podemos ver el video. No, ¿qué? Entonces... Me voy más lento. Sí, que bueno, pues díganme, no hablan, salvo para quejarse, díganme y quéjense. Sí. Sí. Va, a ver, vámonos más lento. ¿Sí? Déjenme irme para acá. Es que. Déjenme encontrar la página, ahora sí permítanme. Va. A ver, fíjense, entonces en este caso estamos hablando de que la coherencia alude a la semántica, tiene que ver con el sentido, con el significado. Y es cuando pueden decir, chis, es que esto suena raro. Ahorita vamos a ver un ejemplo abajo, ¿eh? No se preocupen. Esto suena raro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un asunto que va a lo macro. O sea, tiene que estar todo relacionado con el título, cuando estamos hablando de coherencia y todas las partes tienen que estar relacionadas con ese título, etcétera. Si de repente, pum, se sale por la tangente, entonces no hay coherencia. Aquí en este caso, la cohesión, por su parte, alude a la sintaxis. En las clases les hablo a veces de sintaxis, o sea, a cómo se relacionan y combinan las palabras entre sí. Y por eso se dice que funciona a un nivel microtextual, o sea, exactamente en el enunciado. Cuando hablamos de coherencia estamos hablando de ideas, si lo quieren ver así. Y cuando hablamos de cohesión estamos hablando de cosas relacionadas con el enunciado. La cohesión se encarga de las correctas relaciones gramaticales y léxicas del texto y se enfoca en evitar errores de concordancia y en el uso adecuado de los nexos y enlaces oracionales, como lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Los diferentes tipos de nexos que hay, ¿no? Que son, otra vez si quieren ver, de condición, de oposición, de secuencia, de certeza, etc. Vayámonos a un ejemplo, fíjense. Y se me hizo interesante esto. Y analizar por qué es coherente y por qué es incoherente. Y sí me gustaría que aquí empezaran a hablar. Para que digan, por esto es incoherente.
y por esto es coherente. Fíjense, aquí dice que es un texto coherente. La ciudad vibra bajo la luz del sol, vibraba bajo la luz del sol. Resonaban los claxons, los coches y las motos fluían en una interminable línea metálica por las amplias avenidas, deteniéndose de tanto en tanto por las luces de los semáforos que los obligaban a parar. Los gritos de los vendedores ambulantes formaban un zumbido ensordecedor, imposible de oír. Sin embargo, para quienes se refugiaban del sol abrasador en el interior del clip. Sin embargo, perdón, me equivoqué otra vez desde el punto acá. Los gritos de los vendedores ambulantes formaban un zumbido ensordecedor, imposible de oír, sin embargo, para quienes se refugiaban del sol abrasador en el interior climatizado de restaurantes y cafés. Texto incoherente, y quiero que me hablen de las diferencias. Profe, espere, perdón por interrumpirlo. Sí está todavía grabando, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Texto incoherente, fíjense. Hay muchos coches en la ciudad. Punto. Hace mucho calor. Los vendedores ambulantes gritan demasiado. Es muy cómodo comer en restaurantes. ¿Por qué el texto de arriba es coherente y el texto de abajo es incoherente? A ver, ¿por qué? Díganlo. Porque en el segundo pues está poniendo aparte muchos puntos muy seguidos y los vendedores ambulantes pues es que no dice como que varias ideas pero en un solo párrafo, no se queda en uno y como que lo continúa. No sé si me explico. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Por qué es incoherente? Necesito que me digan para que practiquen. Yo creo que es porque no tiene muchos conectores y porque no tiene un orden en lo que está contando. Empieza primero y luego termina con otra cosa que iba antes. Mira, tal vez por lo que lo estás comparando con el texto anterior, pero imagínate, bueno, obviamente lo estás comparando por eso, pero bueno, pero hay una razón todavía más específica. Tienen razón en todo lo que dijeron, es cierto. Hay muchos puntos, está como que revolviendo las cosas, etcétera. Pero supongamos que solo les ponen, y aquí se pone pelangocho, el texto de abajo, nada más no. Y tienen que decidir si es incoherente o no. ¿Por qué sería incoherente? ¿Se les ocurre? Creo que es porque lo está diciendo de manera como que muy bueno, no muy fluida, pero no te da a entender exactamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, dice, hay muchas coches en la ciudad, hace mucho calor, los vendedores ambulantes gritan demasiado, es muy cómodo comer en restaurantes. O sea, no está dando una, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo explicaría? Ahí vas, sí, vas bien. Como una coherencia del por qué está pasando eso. Exactamente, podría poner después de comer en restaurantes, a mí me gusta cazar osos, ¿no? Y pues sería incoherente, ¿no? O sea, es lo que está pasando, son muchas ideas que no tienen conectores y que lo vuelven un texto como que no se entiende. Esa es en realidad la explicación. Miren, vámonos a lo que dice abajo. Fíjate que en el primer texto desarrollo una idea, si bien de modo más literario, o sea, como si fuera, imagínense que el inicio de un cuento, que describe una ciudad bulliciosa y en pleno verano, ¿no? El segundo, pese a que también tiene frases que indican más o menos lo mismo, resulta incoherente porque el mensaje no está organizado debidamente. Así de sencillo. No está organizado debidamente. Entonces ya se fijan cómo aparece la coherencia y la incoherencia. Aquí va. Vayámonos a otro ejemplo. Texto coherente o incoherente. Fíjense. Texto coherente. El náhuatl es el idioma de los antiguos mexicas. No quiero repetir punto y coma, pero es necesario para que se vayan dando cuenta de que son útiles. El náhuatl es el idioma de los antiguos mexicas. Punto. Los mexicanos fueron los fundadores de México Tenochtitlan. Punto. El náhuatl era considerado como una lengua franca, el inglés de la época.
y coma. Y hoy en día es todavía hablado por más de 1 millón de mexicanos. Ok. Texto incoherente. El náhuatl es un idioma antiguo. Punto. Los aztecas eran mexicas y sin embargo México es un país con una gran población indígena. A ver, ¿por qué este texto es incoherente y el de arriba? Bueno, el de arriba me podrán decir por qué es coherente, pero ¿por qué el de abajo es incoherente? Hablen. Porque no existen conectores algunos. ¿Mm? Sí, o sea, está hablando del náhuatl, pero ¿qué? Y no hay conectores, obviamente, y no hay como un desarrollo de la idea. Simplemente está diciendo un montón de información. Fíjense que nos dice la página. La incoherencia textual se manifiesta en el segundo texto en las oraciones que no tienen relación unas con otras. No hay conectores. Punto y coma, no hay un significado general, ni se sabe con exactitud qué es lo que quiere decir. Así de sencillo. A ver, ejemplo número 3. Texto coherente. ¿Alguien se quiere conectar? Se me hace que sí. Ah, Muro se acaba de unir. Ok. ¿Dónde estoy? Acá está. Texto coherente, fíjense. Una buena salud requiere de una alimentación equilibrada y hábitos adecuados de actividad física. Nadar, caminar, montar bici son ejercicios muy recomendados, así como una dieta rica en hortalizas y frutas combinadas con moderadas proteínas animales. Texto incoherente. Las hortalizas crudas son ricas. Correr y nadar son ejercicios aeróbicos. ¿Por qué sería incoherente el de abajo? Pues es que nos están dando como dos ideas diferentes, por así decirlo. O sea, no hay un conector que las una como si estuvieran hablando de un solo tema. Y no hay un tema en realidad, ¿sí? Y arriba sí hay un tema desarrollado. Aquí podríamos decir que lo que tira más rollo es lo que es coherente. Sí, no, nomás hay que fijarse que lo diga bien ese rollo. En este caso, pues aquí como que no hay coherencia. Obviamente no les van a poner oraciones chiquitas para ver la incoherencia, sino les van a poner un texto largo donde no van a estar unidas las frases o van a estar revueltas. Por ejemplo, fíjense, les puede hacer el caso que les pongan este mismo párrafo, pero por ejemplo con todas las oraciones revueltas y les pidan que lo organicen para que tenga coherencia. Ahí es donde de repente puede estar como un poco complicado, porque les van a dar todas las opciones, ya están ahí, nomás que están revueltas y ustedes tienen que organizarlo. Es donde tienen que leer muy, muy, muy con cuidado y detenerse, ¿no? A pensar. Por ejemplo, fíjense que pueden iniciar con nadar, caminar, montar en bici, son ejercicios muy recomendados, así como una dieta rica en hortalizas y frutas combinadas con moderadas proteínas animales. Punto. Una buena salud requiere una alimentación equilibrada y hábitos adecuados de actividad física. No hay coherencia, ¿por qué? Porque si bien esto es una buena actividad física, lo de acá está dando entrada al tema principal, que es una alimentación chida y la activación física. Y lo demás es una alimentación chida y activación física. Descripción de eso. Entonces, por lo tanto, si lo voltean, hay incoherencia. Ahí es donde creo que les podrían poner como ejemplos de párrafos así más grandes. Vayámonos a ejemplos de cohesión. Ah, no, aquí no vienen ejemplos de cohesión. Pero bien, encontré una página de internet donde hay ejemplos de cohesión. Debe estar por aquí. Lo voy a pasar ahorita, ¿sí? Fíjense. Estamos hablando pues de cohesión. Un elemento, un concepto importante que hay que entender dentro de la cohesión son las conjunciones. ¿Cuáles son? Aquí está. Aunque van a tener también esta página ahorita con Muro. Una conjunción es una palabra o conjunto de ellas que enlazan proposiciones, sintagmas o palabras. Constituyen una clase de los nexos. Cuando estamos hablando de coherencia, ¿recuerdan? Nexos. No debe confundirse con los marcadores del discurso, nexos de orden superior que unen textos y no palabras, sintagmas ni oraciones. Ignoren eso porque si son cosas que deben de entender, pero ahorita no se confundan. Y estas conjunciones, estas tienen un nombrecito. Está aquí de este lado. Aquí, acá. Tipos de conjunciones.
les van a preguntar errores de conjunciones o localiza las conjunciones copulativas. Y ustedes, madres, ¿cuáles son? Estas sí se las tienen en cierta manera que memorizar y tratar de entenderlas por el nombre. Es una flojera, pero son de los pocos conceptos, por ejemplo, que de memoria les preguntaría Ceneval. O sea, localiza los errores en las conjunciones disyuntivas de ustedes. ¿Qué es eso? Por eso deben de entender el nombre. Ahí pónganlo. Entender el nombre de las conjunciones y también el nombre de las preposiciones. Eso no lo vamos a ver ahorita porque es una clase, ¿no? Conjunciones subordinantes, etcétera, ¿no? También locuciones adverbiales, esas las deben de tener, no memorizárselas, pero son las que comúnmente se pueden utilizar. Una locución en gramática es la unión estable de dos o más palabras. No la unión física visual de las mismas, sino una unión gramatical y léxica. La locución adverbial, estamos aquí de este lado, aquí, es un grupo de palabras que actúan juntas en la oración y que la hacen como si fuera un adverbio. Traducción, es un conjunto de palabras, dos palabras, ¿sí? Y funcionan como adverbio a veces. ¿Saben qué es un adverbio? Les pregunto, ¿saben qué es un adverbio? Si no, para en próximas clases hablar de todo eso. No. Ok. Aunque deberías de saber tú, Muro, porque lo expliqué en la capacitación de Ceneval. Es que ya se me olvidó, pero, Ok, va. pero sí se me acuerdo. Bueno, va, lo voy a explicar. Entonces no metamos con locuciones porque si no va a ser un poquito más complicado si no entienden qué son los adverbios y ya. Entonces, chavos, la idea es entender que en este tema, aquí, de claridad ortográfica, es muy, muy, muy importante que no se olviden de los conceptos de cohesión y coherencia y todo lo que detona. Y el punto importante es ponerse a leer a detalle. Bueno, ahorita les digo al final, sí, porque si no los confundo más. A ver, de aquí nos saltamos a otra cosa que podría ser un poco como más complicada, que son estructuras de secuencia temporales y narrativas. Pero esa no la voy a explicar porque ya... ¿Cuánto llevamos? ¿Quieren que le sigamos? Díganme. Díganme. ¿Le seguimos o no? ¿Sí me están escuchando? Bueno. Ah. Se acabó.